Arquitectura y Urbanismo, nuestro espacio para conocer el trabajo de arquitectos e ingenieros en la transformación de nuestras ciudades. Arquitectura y Urbanismo, para hablar de la historia de la arquitectura en El Salvador, sus edificios y construcciones más importantes e históricas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Realmente es un tema que hasta podríamos relacionarlo ahora en este siglo XXI con ciencia ficción, porque estamos viendo cosas realmente increíbles que se están haciendo en materia de topografía, y es una rama de la ciencia que va muy ligada a todo el desarrollo arquitectónico, a todo el desarrollo de ingeniería, de proyectos, etcétera. Así que para hablar de la topografía desde sus inicios, hemos invitado a un experto, el ingeniero Edgar Granados, quien está con nosotros esta mañana. Así que, Edgar, bienvenido, qué gusto tenerte aquí, por supuesto. Muchas gracias, Jorge, gracias a ti por la invitación y por recibirme en tu espacio. Claro que sí, y hablemos de topografía. De repente la gente dice topografía, sí, yo veo a veces que hay gente con unos aparatos que paran en trípodes haciendo medidas y dicen que son láser y no sé qué y no sé cuánto, pero hablemos de topografía y realmente esta especialización que es sumamente importante y necesaria. A ver, primero, ¿qué es topografía? Y hablemos un poco de la historia. Bueno, el término de topografía lo podemos dividir básicamente en dos partes. La primera, que es topos, que está relacionada a la tierra, y metría, que significa medir. Entonces, en términos generales, topografía significa medir la tierra, ¿sí? Esto es de diferentes formas y a través de diferentes métodos. Vamos a hablar más adelante un poco de la evolución. Pero es un término que se nos hace bastante común a nosotros, que conocemos incluso desde el bachillerato, cuando en segundo año nos ponen con triangulación a medir las alturas de los postes y que la sombra del árbol y todo lo demás. Pero también hay otros datos interesantes relacionados a la topografía, como por ejemplo, bueno, todos conocemos el famoso monumento del Monte Rushmore en Estados Unidos. Y entonces es interesante que ahí están tallados 4 presidentes de Estados Unidos, y 3 de ellos, quizás el más famoso, Abraham Lincoln, fue topógrafo antes de ser presidente, ¿no? ¿En serio? Sí. También George Washington trabajó obviamente con la tecnología de aquel entonces. Sí, claro. Estamos hablando de 1700, mediados del siglo de 1700. Y esta gente trabajó como topógrafo antes de volverse político y posteriormente. O sea, George presidente. Washington y Abraham Lincoln, dentro de su currículum, topógrafos, correcto. Y bueno, y en esa época que no existían los teodolitos, ¿cómo se hacían los levantamientos? Allí me imagino que veías un terreno y era casi que jalarse los pelos o grandes dolores de cabeza, ¿o cómo hacían? No, lo que pasa es que la base de la topografía siempre ha sido la trigonometría, y la trigonometría ha existido desde el siglo V antes de Cristo, cuando los griegos ya sentaron las bases de aquello que nos daba mucho dolor de cabeza en el colegio. Les dije que Edgar era experto, ¿verdad? A ver. Entonces, cuando aquello que habíamos en el colegio de senos, cosenos y que los ángulos, pues básicamente esa es la base de cualquier instrumento de topografía, incluso por muy avanzado que sea, es pura trigonometría. Entonces a los muchachos ahí en la universidad les da un poco de dolor de cabeza también tener que recordar esos conceptos, porque básicamente ahí es donde se sientan todas las bases, y la tecnología que tenía Washington, que tenía Lincoln en aquel entonces, primitiva, pero al final se basaba en ángulos y distancias. Eso es la base de todo. Bueno, y si nos podemos imaginar cosas, ¿qué crees que diría Washington y Lincoln ahora con toda la tecnología que tenemos nosotros y de su quehacer profesional en aquel entonces? No sé, creo que quedarían impresionados. Siempre imagino en mis ratos libres volver en el tiempo con los dispositivos de ahora, porque incluso hoy con nuestros teléfonos inteligentes es tan fácil como descargar una aplicación y conectarse a los satélites GPS, ¿verdad? Y saber la posición que uno tiene. Y entonces, ¿cuánto alcance tenemos ahora tan fácil como arrastrar la pantalla del teléfono y viajar a París, y viajar a Estados Unidos, y ver cómo son las calles allá, cuando hace, no sé, 300 años, incluso llegar de un lugar a otro era de días y de días, ¿verdad? O sea que todas estas aplicaciones como Google Earth y todo eso tienen que ver mucho con la topografía. Claro que sí. Lo que sucede es que actualmente hay un nuevo término, bueno, no tan nuevo, de hecho nació allá por 1980 en una convención de ingenieros topógrafos en Canadá, un ingeniero canadiense llamado Michael Paradis. Él hizo una especie de profecía, yo lo visualizo como una especie de profecía. Él decía de manera literal
que hacia la salida del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la cantidad de datos que se podía relacionar con una determinada posición geográfica, llámese datos económicos, físicos, sociales, de cualquier índole, iba a ser tan grande que los métodos de captura y procesamiento tradicionales iban a quedar obsoletos. Estamos hablando de que esto lo mencionó en una convención en 1980 en Canadá. Y para mí es una especie de profecía, porque lo cierto es que hoy por hoy así es como funciona el mundo. Tú descargas Waze y entonces querés saber cómo es la manera más rápida de llegar de un lugar a otro. Somos cientos de miles de millones de personas alrededor del mundo que estamos enviando información a través de nuestros dispositivos, amarrados a una posición en la Tierra que está relacionada a una velocidad, y que es virtualmente imposible que una persona pueda procesar esa cantidad de datos a mano, ¿verdad? Y a cada rato estar, hay trabazón en tal lado, no, son computadoras. Entonces, el término geomática, que es un aspecto mucho más grande que abraza la topografía solo es una rama de esto, básicamente abarca cualquier programa, aplicación que pueda relacionar fenómenos físicos como lo que ve la topografía, pero también sociales, ¿verdad? Y eso es importante porque muchas de las aplicaciones que se les está dando actualmente a esto de la topografía, en específico la geomática, es relacionar fenómenos sociales como delincuencia, educación, muchos más, a un determinado municipio, a una determinada ciudad, etcétera, etcétera. De hecho, el proceso de la topografía es un proceso bidireccional. Es decir, todo comienza yendo a campo, le decimos nosotros, es yendo al lugar, midiendo lo que haya que medir, y aquí hay que hablar básicamente de que la topografía tiene dos aplicaciones: el plano tal cual, lo que diríamos técnicamente como coordenada XY, y medir las elevaciones, ¿verdad? Que son las diferencias de niveles que hay en los terrenos. Entonces se va a campo y se mide lo que haya que medir. Se regresa a la oficina con la cantidad de información que se ha medido. Y esto se hace como un barrido, se va haciendo como barrido. Sí. ¿Cómo se planifica esto? Bueno, depende del objetivo de la medición. Porque sobre todo aquí, digamos que es una carretera, porque sobre todo aquí que donde caminemos hay una colina, después un bajón, después un barranco. Bueno, en el caso de las carreteras, el proceso empieza primero con una medición gruesa que no se realiza a pie, como diríamos, con una brigada de topografía clásica, sino que se hacen barridos a través de mediciones con aviones, y este proceso se llama fotogrametría. La fotogrametría es el proceso de medir a través de fotografías y ha existido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que actualmente tenemos la ventaja de que los drones han acercado la visión aérea a la gente común, ¿verdad? O no es tan barato un dron profesional, pero de alguna manera es más accesible que comprarse una avioneta, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que se vuela sobre el área que se ha planificado para la carretera, y entonces se logran mapas de elevaciones bastante gruesos, y entonces se decide, parece ser que este es el mejor trazo para la carretera, y ya después que el trazo se ha afinado, entonces se manda a medir detalles a pie con una brigada normalmente compuesta por 3 personas, que es el topógrafo y 2 auxiliares, y luego se procesa eso en la oficina, se generan los diseños. Y cuando te digo que es un proceso bidireccional, me refiero a que una vez procesado se afina más el diseño y luego se regresa otra vez a campo, y es la topografía la que tiene la responsabilidad de decir la carretera, la casa, la urbanización, la colonia, la calle que tú has diseñado va exactamente aquí, ¿sí? Al milímetro. Al milímetro, dependiendo del tipo de infraestructura que se va a hacer. Por ejemplo, si son infraestructuras que llevan agua, digamos como tuberías de agua lluvias, aguas negras, sí se necesita bastante precisión porque nadie quiere que se le estanquen las aguas negras, ¿verdad? O, por ejemplo, surjan problemas como los que hemos visto muchas veces en las calles de El Salvador, de que el agua lluvia se detiene
un par de centímetros antes de llegar a la caja tragante. Y uno dice, puchica, estuvo a punto de llegar. Sí, lo que sucede es que ya sea el diseño o el replanteo de topografía se hizo mal y entonces los niveles no se pusieron bien y por poco llega, pues no llegó. Entonces es un mal, habría que estudiar casos específicos, pues, pero en principio es un mal diseño o un mal proceso de replanteo topográfico. O sea que un planteo topográfico erróneo puede generar catástrofes. Sí, sí, la verdad es que sí. Es decir, la topografía tiene mucha responsabilidad y esa es una de las cosas que tiene este rubro. Básicamente, mucha responsabilidad corre hacia el ingeniero de topografía en los proyectos. O sea, me refiero a que si algo queda mal, lo primero que dicen es topografía lo puso mal, ¿sí? Entonces, y sí, es de mucha responsabilidad. La verdad es que el rubro tiene muchas amenazas. A mí me encanta, yo disfruto este rubro, pues, pero sí, decir que algo va donde no va, involucra mucha plata muchas veces, ¿verdad? O sea que si alguien va a desarrollar un proyecto, no es solamente decir, aquí metemos el bulldozer, ponemos todo plano y démosle. Bueno, lo que sucede es que históricamente así se ha hecho, desgraciadamente. Sí, pero bueno, tú has tenido aquí en tu programa muchos arquitectos y lo cierto es que al final la ventaja que tiene un profesional es que sabe balancear eso. O sea, no es como cortemos y démosle, ¿verdad? Sino que bueno, estas son las diferencias de elevación en los terrenos. Creo que se puede lograr un mejor diseño, un diseño más amigable con el ambiente, pero eso parte de que primero topografía le ha dado los insumos de a dónde están las calles, a dónde están los árboles, hasta dónde llega el terreno, cuáles son los límites del terreno, etcétera, etcétera. Bueno, y por eso lo exageré un poco, para que tuvieras chance de hacer esta explicación, porque es obvio que no solamente te meter el tractor y levantar cosas, ¿verdad? Pero sí va amarrado a toda esta responsabilidad topográfica que la tienen los ingenieros, ¿verdad? En hacer un buen levantamiento del terreno que se va a desarrollar. Pero también, bueno, dentro de todo eso que ustedes hacen, ¿por qué, por ejemplo, a veces las calles tienen tantas curvas y cosas? ¿Tiene que ver eso con los planteamientos topográficos? Sí, ¿o cómo se hacen esos diseños? Sí, bueno, la manera más fácil de explicar esto es en terrenos planos las calles son rectas, pero todos hemos ido a acampar a la montaña o hemos ido a algún lugar que es en zona montañosa y hemos visto como la calle es curva. Exacto. Eso se debe a que básicamente al dar mucha vuelta, como solemos decir, se logran avanzar en elevación de una manera más cómoda. O sea, bueno, ponte a pensar cuánto te tomaría subir, por ejemplo, la Torre Democracia de un golpe a irle dando vueltas alrededor. Entonces sí, es cierto, ¿no? La topografía muestra, mira, esta es la diferencia de niveles en el terreno. Y es un diseñador encargado de hacer el trazo el que dice, bueno, para que sea más cómodo, para que los carros puedan subir, vamos a dar vueltas y todo lo demás. O sea, ¿no? Que las curvas de una carretera no son antojadizas. No, llevan mucha ciencia detrás. De hecho, quienes, bueno, como siempre nos llevan mucha ventaja en esto son los estadounidenses, que tienen un manual que se llama AASHTO, y ahí dice, por ejemplo, si tú estás pensando en el diseño de una carretera en terreno plano, esto es lo que tú tienes que hacer. Si estás pensando en una carretera de terreno montañoso, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero, ¿qué tan plano y qué tan montañoso es? Eso lo dice la topografía. Okay. ¿Sí? Esa es la responsabilidad de la topografía. La topografía es, como lo mencionábamos al principio, medir la tierra, es decir, mostrar cómo es la realidad que hay, porque a veces uno puede decir, sí, esto está plano o esto está inclinado, pero ya en términos numéricos, qué tan plano, qué tan inclinado, es en base a los datos que recolecta la topografía. Experiencias, midiendo, me imagino que hay un sinfín, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que una de las cosas que más me gusta de este trabajo es que no tiene límites. Nosotros hemos ido a las 4 esquinas del país a medir y realmente puedo dar testimonio en primera persona de lo lindo que es El Salvador. O sea, es realmente hermoso. Acabamos de poner unas fotos en las fanpage de Láser y de Alpha Geomatics. Unas vistas hacia el mar, nosotros midiendo y con unas vistas hacia el mar increíbles, ¿no? De repente mucha gente en su oficina dice, pucha, que quisiera estar en el mar. Bueno, nosotros vamos y tenemos esas vistas del mar. Y están trabajando. Y estamos trabajando, un poco asoleados, pero estamos trabajando.
Sí, lo cierto es que realmente se conocen lugares muy bonitos y con experiencias interesantes. Por ejemplo, este trabajo me ha permitido a mí llegar a lugares de El Salvador donde básicamente en muchos kilómetros estamos solo nosotros. O sea, lugares bien recónditos. Experiencias personales, por ejemplo, una vez fuimos a medir un terreno a Usulután y tuvimos que irnos en lancha para llegar al terreno. Y mientras íbamos en la lancha vi una medusa. Yo nunca había visto una medusa, entonces y de repente tener ese tipo de experiencias es interesante. O experiencias un poco más chistosas, como por ejemplo cuando yo estaba en la universidad, mi profesor de topografía decía, es que ustedes bien fácil la tienen acá midiendo en la universidad. Cuando vayan a campo, las vacas ahí van a estar a la par de ustedes. Y lo interesante del caso es que en todos los terrenos donde hay vacas y que nosotros vamos a medir, las vacas tienen una especie como de fascinación por la topografía, porque se acercan y están ahí como viendo, como diciendo, ¿y en qué te ayudo, verdad? De verdad. Sí, bueno, yo mi primer levantamiento lo hice con el servicio social de la universidad. Fuimos a Santa Ana y tengo unas fotos ahí de unos compañeros midiendo y la vaca a la par. Y pasa también incluso ya profesionalmente. Tú estás midiendo y de repente la vaca se acerca y se acerca y se acerca. Y entonces, y ahí está, ¿verdad? Y se acerca, pero no hace nada, sino que solo como viendo. Sí, solo como y en viendo. manada. De una en una, pero como haciendo cola para el show. Correcto, como haciendo cola para el show, pero sí es interesante. ¿Y les ha tocado, por ejemplo, ir a medir algún lugar donde se tengan que quedar a dormir en medio de la nada? Sí, bueno, la brigada de topografía se ha quedado en muchos lugares. Estuvimos midiendo un bosque en Usulután. Estamos hablando de una cantidad de árboles increíble que teníamos que medir uno por uno. Wow. Y entonces la gente se queda en el lugar, ahí vive, ¿no? Con la gente de la zona y convive. Ese trabajo en particular fueron 6 días de trabajo continuo midiendo todo ese bosque. ¿Y cómo hacen si el bosque es demasiado denso, para caminar adentro de él? ¿Y cómo? Bueno, se hace un trabajo en conjunto. Digamos, se ocupa más personal del que normalmente se ocupa en un levantamiento común. Estamos hablando de que no solo es la brigada de topografía, y eso es lo interesante de este trabajo, que te conecta con la gente del lugar, porque tú llegas y entonces decís, fíjense que tenemos la necesidad de trabajar acá y necesitamos a la gente de ustedes que nos vaya a limpiar, ¿verdad? A brechar, como decimos normalmente en salvadoreño. Y entonces andan 6, 8 personas en conjunto con la brigada que están chapodando, pues, y entonces el topógrafo necesita medir acá y esa gente como que si tuviera sierra en las manos, ¿verdad? Solo va y va limpiando todo. Y va limpiando. Además genera trabajo de manera local. Sí. Los del levantamiento, ¿verdad? Sí, eso es cierto, aunque también hay que decirlo lastimosamente, es una forma también de protegernos nosotros. Tú ya ves cómo está la situación del país, y entonces cuando la gente ya nos ve con gente del lugar, ya sabe que andamos trabajando, ¿verdad? Porque si bien la topografía te permite conocer lugares fantásticos, montañas con grandes vistas, la vista del mar, también uno de los riesgos es que, pues bueno, la delincuencia, hoy por hoy, nos arruina todo, ¿verdad? Desafortunadamente. Sí. Pero qué bueno encontrarse entonces con eso que tú me estás diciendo, con lugares que no se imagina uno que... Sí, no, y uno aprende un montón de cosas, porque la gente del campo, como solemos decir, sabe un montón de cosas bien interesantes. Es decir, uno como ingeniero, bueno, en mi caso particular, está acostumbrado a las unidades de metros, kilómetros y cosas que hasta en los libros menciona que hay unidades estandarizadas en Francia y todo lo demás, pero tú vas al lugar y de repente le decía a la gente, mire, ¿y cuánto falta de aquí a la calle? Por poner un ejemplo. Faltan tantos varazos. ¿Qué es un varazo? No, un varazo es un varazo, dice la gente. Esa es la explicación. ¿Y cuánta área tiene este terreno? Tiene como 10 tareas, ¿verdad? ¿Y cuánto es una tarea? Una tarea depende, porque hay de 12 y de 17 varazos. Entonces, te dejan en la misma. Entonces, y sabe un montón. Yo una de las cosas que más admiro es la cuestión del clima. O sea, la gente dice, por ejemplo, hoy creo que no conviene trabajar porque
qué sé yo, por ejemplo, la luna tiene una posición X y entonces va a llover duro, ¿verdad? O el invierno que viene va a ser copioso, ¿verdad? Entonces, tener ese contacto con la gente, lejos de lo académico, de lo técnico, es sumamente interesante, pues, y la experiencia, una vez más, de compartir con la gente, que la gente es muy agradecida. De repente es súper bonito llegar, medir un terreno y que de repente la gente te diga, fíjense que les preparamos sopa de gallina para que comieran. Entonces, puchica, eso es la mejor paga que uno tiene, bueno, ¿verdad? Porque te matan una gallina para que puedas almorzar. ¿Sí? Y qué bueno, aprender también esas nuevas medidas, ¿verdad? Porque así uno llega a la casa y dice, tráeme el celular que está a 5 varazos de aquí. Estamos hablando de topografía y toda la experiencia que tiene el ingeniero en este campo de la ingeniería, pero también de hacia dónde va, cómo está el desarrollo de la topografía en este siglo XXI y además cómo se relaciona con las demás carreras afines. Correcto. Bueno, lo cierto es que actualmente aquí en el país nosotros estamos empezando a dar los primeros pininos en dejar de lado los métodos tradicionales de medición para introducirnos en la medición a través de drones. Pero es algo que todavía está en pañales y que creo yo que hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicarlo, porque hay que aplicarlo con mucha responsabilidad. En Alpha Geomatics nosotros estamos haciendo ya los primeros levantamientos con drones a través del método de fotogrametría, que es medir, se programa un vuelo en el dron, se recorre la zona a medir y se genera una fotografía de alta calidad que muestra los detalles de la zona, pues, pero estamos todavía en una etapa de investigación porque queremos ser lo más responsables posibles a la hora de ofrecer el servicio, en el sentido de ver cómo afectan diferentes situaciones, el clima. Por ejemplo, hemos detectado que en zonas boscosas los árboles generan mucho ruido al modelo del terreno, entonces se generan resultados que no son tan ciertos. Ahora, en Europa esta tecnología ya lleva años aplicándose e incluso ya ellos ya están con sistemas como por ejemplo los sistemas LIDAR. Cuando comenzabas la entrevista decías, esto parece de ciencia ficción. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que ya en Europa estos sistemas LIDAR y algunas aplicaciones que se han dado incluso aquí en el país desde el CNR se basan en dispositivos que se adaptan a aparatos que vuelan, llámese drones, aviones, que pueden tener la capacidad de incluso medir plagas en cultivos, rendimientos en cultivos, llámese caña, llámese café. Incluso estaba viendo yo una tecnología que ha comenzado en el área que detecta incluso incendios forestales. Entonces, como ves, no solo se trata de medir el terreno, sino que también estos fenómenos naturales o incluso sociales que se pueden amarrar, una vez más, como lo decía Michael Paradis, a una coordenada geográfica en específico, ¿no? Para allá vamos. Yo creo que todavía faltarán unos 10 a 15 años para que demos un salto de calidad. Es algo que bueno, voy a tener la oportunidad de estudiar en Europa a través de una maestría en geodesia y cartografía a comenzar el otro año. Muy bien. Y la idea es ir a aprender eso y traerlo acá, ¿no? Y aplicarlo. Por eso nos llamamos Alpha Geomatics, porque queremos desligarnos de que solo sea el hombre detrás del aparato y empezar en algo más integral, apoyando a la agricultura, apoyando incluso a fenómenos sociales, todo eso que nosotros vemos como de cuántos asesinatos hay por municipio y que ves que en los periódicos salen gráficos relacionados a un mapa. Eso también es geomática. Y son cosas que alguien puede decir, yo pensaba que solo era el hombre detrás del aparato. No, también es saber cuántas niñas en cierto municipio o qué porcentaje de niñas en cierto municipio alcanza cierto grado escolar, ¿verdad? Y entonces todo eso se puede medir. Todo eso se puede medir y todo lo que se pueda medir y amarrarse a una coordenada, a un lugar en específico, eso es geomática. Y eso sirve para tomar decisiones y decir, bueno, en este municipio quizás vale la pena aplicar políticas, ¿verdad? De igualdad de género, de, qué sé yo, publicidad para que los niños no dejen la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y que son aplicaciones que la gente normalmente no la relaciona con topografía. Sí, en específico el área de la geomática.
Porque al final esto de medir y amarrarlo a un determinado lugar sienta las bases de una relación interdisciplinaria que puede ser con economistas, con psicólogos, hablando de temas como por ejemplo sociales, o incluso con otros tipos de ingenieros, ¿no? Actualmente estamos nosotros poniendo la consultoría de la ampliación del puente de Agua Caliente en Soyapango. Y entonces es interesante que nosotros estuvimos ahí 7 días metiéndonos con el agua hasta el cuello, literalmente la gente se metía al río a medir. Y luego de que nosotros decimos, bueno, miren, así es el río y así es lo que está alrededor y así es el puente, sentarse con los demás especialistas a decir, bueno, la calle, un especialista que dice la calle va a pasar por acá, y otro que diga el puente va a ser de esta forma, y otro que dice, mire, el suelo aguanta hasta esto. Entonces, eso es lo interesante de este rubro que brinda la información. En términos generales es eso, cualquier cosa que se pueda medir y que se pueda relacionar a un lugar en específico es responsabilidad de nosotros para que sirva de insumo a otras especialidades. Pues qué interesante realmente. Y eso, Edgar, es lo que tú vas a sacar en España, sí, esa especialización. Correcto. El máster en geodesia y cartografía básicamente consiste en eso, en aprender esas tecnologías que allá en Europa son el día a día, y luego de 2 años de maestría regresar y empezar a emprenderlas aquí, ¿no? Y porque lo irónico de los países en vías de desarrollo es que tienen muchas necesidades, ¿verdad? Pero muy poca gente que pueda resolver de una manera novedosa esas necesidades. Entonces, obviamente eso implica un esfuerzo, y esa es la idea, que al cabo de 2 años de la maestría, todo lo que se aprendió en Europa, venir y aplicarlo acá y ponerlo al servicio del país. Eso y hay campo, pues. Hay campo, por supuesto que sí. Al final, dificultades hay por todos lados, ¿verdad? Entonces, y como te decía previamente, este trabajo me ha llevado a unos lugares que me termina de convencer que el país vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Y no hay que dejarlo perder, ¿verdad? Hay que ir a aprender y vamos a regresar y vamos a aplicar todo eso y vamos a empezar a ayudar a rubros que tradicionalmente se han resuelto de manera empírica. Por ejemplo, todos los años vemos que los cafetaleros están ahí quejándose que la roya y que la falta de apoyo, que todo, bueno, ponemos un par de dispositivos, veamos a dónde está afectando la plaga y resolvámoslo. ¿Sí? Qué interesante. Esas son aplicaciones no tan comunes a esa imagen que todos tenemos de la topografía con el hombre aguantando sol, ¿verdad? Con un aparato en la calle. Ahora estás tratando de ir un poco más allá con todo lo que estás haciendo, ¿verdad? Esa es la idea. Pero básicamente una de las ventajas de esta era en la que vivimos, de esta maravillosa era en la que vivimos, es que la tecnología está al alcance de todos. Entonces, crear una aplicación, como por ejemplo hemos visto que muchas municipalidades han creado aplicaciones que con una fotografía, y como el celular siempre está enviando una coordenada GPS, ¿verdad? De dónde está, se pueden resolver problemas de basura, se pueden resolver problemas de un alumbrado que no sirve, de una necesidad específica. Todo eso está relacionado a la topografía. Muy bien. Con eso nos quedamos. Edgar, gracias por la visita. Realmente ha sido maravillosa esta plática y sobre todo muy instructiva. Y vemos la topografía ahora de una manera diferente realmente. Eso espero, Jorge. Yo te agradezco a ti el espacio y el tiempo que nos has dado. Y bueno, ya habrá en otra oportunidad tiempo para hablar de proyectos bien específicos, ¿verdad? Y de cómo nos hemos enfrentado a eso. Y para que le den like a tu página y que se enteren un poco más de lo que están haciendo, ¿cómo lo buscamos? Bueno, nos encuentran en Facebook como Alpha Geomatics, con TICS al final, eso en Facebook, y en Instagram también. Okay. ¿Sí? Alpha Geomatics. Y si no, nos pueden escribir al correo info@alphageomatics.com. Así de sencillo. Gracias, Edgar. Gracias a ti.